¿Qué tal, profesor? Somos el grupo 4 y en esta ocasión vamos a hablar del tren de fuerza y los componentes que están involucrados como el lockup clutch, el imperial clutch y el stator clutch. Ahí el componente del cual vamos a hablar es un cargador de ruedas 994 de CAT. Le doy paso a mi compañera. A continuación voy a explicar sobre el convertidor de par. Este se va a encargar de transmitir y multiplicar el par del motor, ya que cuando la máquina trabaja con una carga baja, la multiplicación del torque será bajo, y cuando la máquina va a trabajar con una carga alta, la multiplicación del torque va a ser mayor. Siendo sus partes esenciales el housing, la turbina, rodete, eje de salida y estator. El aumento de par va a depender de la velocidad de la rueda de la máquina. Y bueno, como observamos en la imagen, va a representar el proceso de transformación para la multiplicación del par, ya que el aceite hidráulico va a entrar por el housing y este va a girar por el impulso del motor diésel, mientras que el aceite se va a transportar al impeller o rodete y ambos van a girar a las mismas revoluciones por minuto. Este, como observamos en la imagen, es un proceso rotativo y repetitivo donde el aceite pasará del impeller al estator y luego a la turbina y así nuevamente multiplicando el par o torque. Ahora le doy paso a mi compañero. Mm, Ya, profesor, en esta ocasión yo voy a hablar sobre el Locket Tab Clash. Para esto debemos tener en consideración que para que se active este mando, los RPM debe estar a un mayor de 1475 RPM, no debe estar ni en neutro ni en primera de forward. La botonera del Lockup Clash debe estar al lado derecho y tampoco se debe pisar el pedal neutralizador de la transmisión. Y ya que en este caso no se requiere multiplicar el par, sino se requiere más velocidad. Para este caso, me voy a enfocar en el funcionamiento del Local Clash, que me voy a guiar desde la imagen. Primeramente, vamos a empezar por el pasaje de aceite que está al costado ahí tenemos pasaje de aceite hacia el embrague de traba, el cual se dirige hacia los pistones. El pistón se va a encargar de mover hacia la derecha y junto a los platos y discos. Debemos de tener en consideración que el plato y el disco están unidos al housing y el disco está unido al HUD, teniendo como resultado una sola unidad. En mando directo, el motor está gira a la misma velocidad que el housing. Además, que el impeller gira a la misma velocidad que el housing y además que el disco está unido al HUD y que el HUD está unido a la turbina. Entonces, eso quiere decir que la turbina gira a la misma velocidad que el impeller y el estator gira libremente, ya que en el mando directo ya no se multiplica el par, sino se busca una velocidad. Pasa, Diego. Ya, la válvula solenoide del Locket Up Flash. Cuando el embrague de bloqueo está acoplado, el convertidor de par está en transmisión directa. La transmisión directa proporciona la mayor eficiencia para el tren de transmisión. El flujo de aceite en el embrague lateral es controlado por la válvula solenoide del embrague de traba que está ubicado en la cubierta exterior. El solenoide del embrague de traba está activado por el módulo del control electrónico SM para la transmisión, pero se debe tener para que el SM se dé energice el solenoide, se debe tener en consideración 4 puntos. Es que el interruptor de embrague de traba tiene que estar al lado derecho de la consola de la posición ON. La velocidad de salida del convertidor de par está entre 1125 RPM a 1750 RPM. Eh, ya, pues la válvula de solenoide del embrague del bloque controla la presión proporcional en 3 vías. Cuando el SM envía corriente al solenoide, la presión del embrague de bloque es máxima. Cuando la corriente del SM está en cero, la presión del embrague del bloqueo está en mínimo. Les paso con mi compañero. Bueno, voy a hablar del funcionamiento del lockup clutch y cómo es que funciona, ¿no? Bueno, es una función de transmisión directa o embrague de bloqueo conectado directamente al convertidor, aumentando la eficiencia de combustible y la velocidad de desplazamiento. Para evitar este modo se deben cumplir las condiciones que ya lo dijo mi compañero. Al activar la función del mando directo, lo que hace es que todo el motor va a ir directamente a nuestro eje de salida. Cómo sucede esto? En nuestra cabina hay un SM del motor, que es el módulo de control electrónico. Este módulo de control electrónico recibe una señal de unos sensores y esos sensores que reciben la señal lo traducen como velocidad de desplazamiento. Ahora, cuando se enciende la máquina y está trabajando el mando de convertidor, la velocidad tendrá de 0 a 8 kilómetros. Cuando se llegue a los 8 kilómetros, lo que va a hacer es que
El SM va a enviar una señal eléctrica hacia la válvula y esa válvula moduladora de embrague de traba, esa válvula lo que hace es cambiar de posición, esa válvula se encuentra aquí, lo que hace esa válvula es cambiar de posición y al cambiar de posición va a ir por un conducto interno que va a llevar el aceite hacia nuestro eje de salida, hacia nuestros pistones, ¿no? Este embrague está conformado por unos platos y discos. Pero como dijo mi compañero, al principio ellos no están unidos. Lo que pasa es que cuando el pistón recibe el aceite de la válvula moduladora, hace que los discos y platos se junten y toda la potencia del motor va hacia los álabes de la turbina y los álabes envían esa potencia a nuestro eje de salida y nuestra máquina de esa forma agarra más velocidad, ¿no? Ahora le paso a mi compañero. Bueno, en este caso le voy a explicar el impeller clash, que hace posible la variación del par de salida del convertidor sobre una gama extensa. Cuando el embrague del impeller está completamente acoplado, el impeller gira a la misma velocidad del housing. Esto proporciona una máxima eficiencia para el convertidor de par. El embrague del impeller se desacopla cuando se realiza un cambio de dirección. Después de que se engrana el embrague de dirección de la transmisión, se engrana el embrague del impeller. El embrague del impeller absorbe parte de la energía durante el cambio de dirección. La energía que absorbe el embrague direccional se reduce y el resultado es un cambio más suave. El flujo del aceite al embrague del impeller es controlado por la válvula solenoide del embrague del impeller, que está ubicada en la parte trasera de la cubierta exterior del convertidor de par. El solenoide del embrague del impeller es activado por el SM para la transmisión. Existen condiciones que afectan el funcionamiento del impeller clutch. Uno de ellos es la posición del pedal neutralizador, un cambio direccional y el acoplamiento del embrague de bloqueo. El pedal neutralizador, cuando se presiona, la presión del embrague de dirección se envía al drenaje. Además, la presión del embrague del impeller se reduce aproximadamente a 62 psi. Cuando se aplica esta presión, el embrague del impulsor, solo una pequeña cantidad de torques está disponible a través del convertidor de par. Cuando se suelta el pedal del neutralizador, la presión del embrague de dirección en la transmisión vuelve a nivel normal. Y cuando la presión del embrague de dirección aumenta aproximadamente a 250 psi, la presión del embrague del impeller aumenta a la presión máxima. También tenemos el Shift Modulation. Cuando se detecta un cambio de dirección, el SM reducirá la presión del circuito para que el embrague del impeller llegue a una presión de retención. Y cuando los embragues de la transmisión se bloquean, la presión del circuito del embrague del impeller aumenta a una presión intermedia. Finalmente, la presión en el circuito aumenta entonces hasta la presión máxima. Como características, pásalo, por favor. Dentro de las características tenemos que disminuye el deslizamiento de la rueda. Quiere decir que como ventaja tenemos un menor desgaste de los neumáticos. También tenemos otra característica, incrementa la potencia disponible. Quiere decir que el desempeño hidráulico ha mejorado. El pedal de freno izquierdo controlado por el operador da a que el control de la máquina también ha mejorado satisfactoriamente. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, en este caso voy a hablar sobre la válvula solenoide del impeller clutch. Es una válvula de control de presión proporcional de 3 vías. Su principio de funcionamiento consiste en lo siguiente. Cuando el SM aumenta la corriente al solenoide, se reduce la presión en el embrague impulsor. Pero cuando la corriente del SM es cero, la presión del embrague del impulsor es máxima. Ahora pasaré a explicar la operación de la válvula. Bueno, cuando la válvula solenoide no está energizada por el SM, el aceite fluye hacia el conducto desde el portador. El aceite en el pasaje fuerte del pistón contra las placas y los discos. El pistón y las placas están conectadas a las carcasas del embrague del impulsor mediante estrías. Los discos están conectados al adaptador con estrías y el adaptador se sujeta al impulsor con pernos.
La fricción entre los discos y las placas hace que el impulsor gire a la misma velocidad que la carcasa del convertidor de par. La fricción entre las placas y los discos disminuye a medida que pasa el tiempo y el impulsor se desliza. En ese momento se fuerza menos aceite a la turbina, dando como resultado menos par en el eje de salida. Ahora doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, voy a hablar del stator clutch. El stator clutch es el embrague estator que está en el convertidor de par, ¿no? Este está controlado por una válvula. El solenoide se encarga para desacoplar el embrague. La válvula no modula, la válvula permite que el embrague del estator se enganche cuando no se suministra corriente a la válvula. La válvula permite que el embrague del estator se desacople cuando se suministra la corriente de válvula. El SM del tren de potencia determina cuándo se suministra la corriente de válvula y los indicadores que permiten suministrar corriente de las válvulas son la relación de velocidad del convertidor de par, la temperatura del aceite del tren de fuerza, el estado de freno de estacionamiento, si hay un cambio de curso y si la velocidad del motor aumenta. Gracias.